El día de hoy vamos a continuar con el tema que nosotros hace varios domingos estamos desarrollando. Estamos viendo la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Esta es una carta dirigida para una iglesia de un grupo de creyentes que no eran judíos, sino que eran gentiles. Y lo que Pablo ve en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios es lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de la historia de la humanidad y de manera particular el enfoque que él ve con aquellos que no eran judíos. El plan de Dios inicialmente no era solamente bendecir a la nación de Israel, sino bendecir más allá de esta nación. Y él está viendo a una sociedad que ha sido recreada por medio de Dios y por la obra del Espíritu Santo a través de lo que Cristo ha hecho. Él ve a una humanidad que antes era enemiga de Dios, pero que ahora está reconciliada con Dios. Que antes estaba dividida, pero que ahora está unida. Y ahora él está esperando lo que él empieza a ver y lo que vamos a ver esta mañana. Es algo que él está esperando de ese grupo de personas que Dios ha salvado. Porque si Dios salva a alguien, Dios está esperando algo de esa persona a quien Cristo ha alumbrado su entendimiento. Ya no es tanto lo que Dios ha hecho, sino que más bien ahora se trata de lo que nosotros debemos de ser o de lo que nosotros debemos hacer. Y en el versículo 1, él pide lo siguiente del capítulo 4 de Efesios. Él dice: vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Esa es la petición que él hace escribiendo a este grupo de creyentes. Vivan de una manera digna. ¿Cómo viviremos? ¿Cómo debe de vivir el cristiano en esta vida? Bueno, cada uno va a vivir de acuerdo con el llamado de parte de Dios. Si Dios te ha llamado, tú vas a vivir de acuerdo al estándar de aquel que te ha llamado. Si Dios no te ha llamado, eso no tiene sentido. Tú vas a vivir como tú quieres, tú vas a hacer lo que tú quieres, tú te vas a conducir por donde tú quieres. Así que tú no tienes que apurarte, ni yo tampoco me voy a apurar con eso. Ahora, si Dios te ha llamado, te vas a esforzar por agradar a quien te ha llamado. Vuelvo a decir, pero si nadie en esta vida te ha llamado, no tienes nadie a quien agradar. Tú vas a vivir como tú quieres. Nadie va a ser tu jefe, nadie va a ser tu señor, nadie se va a meter en tu vida. Tú vas a ser el dueño absoluto de tu vida. Así es siempre. Ahora, esa nueva sociedad o ese nuevo grupo de personas que Dios ha alumbrado el entendimiento está compuesta por judíos y también por no judíos, es decir, por gentiles. Esa nueva sociedad es realmente gente distinta, gente diferente, gente que es separada por Dios y para Dios. Es como dice la Biblia, gente santa, gente que ha sido apartada para algo. El tema central que nosotros vamos a ver en esta mañana tiene que ver con la unidad de la iglesia. Y Dios nos presenta en estos pasajes 4 verdades sobre la unidad que debe haber en la iglesia. Primero vamos a ver que la unidad depende del amor, de nuestro carácter y de nuestra conducta. Lo segundo que veremos es que la unidad surge de la unidad que tenemos con nuestro Dios. En tercer lugar, vamos a ver que la unidad de la iglesia va a estar enriquecida por diferentes o diversos dones que Dios ha desplegado en la iglesia. Y en cuarto lugar, nosotros veremos que la unidad de la iglesia demanda de madurez de nuestro crecimiento. Eso es lo que estaremos viendo en esta mañana, estos 4 puntos.
les invito a que vayamos a Efesios capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 16. Dice la palabra del Señor: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a maduro a la medida del estado del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Les decía que el primer punto que vamos a ver es que la unidad de la iglesia o la unidad cristiana depende de nuestro carácter amoroso. Mucho tiene que ver el carácter que nosotros desplegamos unos con otros. Dice el versículo número 2 de Efesios 4, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. En el versículo 17 del capítulo 3, Pablo nos está hablando de que su pueblo, que el creyente debe estar arraigado, es decir, enraizado y cimentado como un edificio bien edificado en amor. Pero ahora describe una vida que debe ser digna de nuestro llamado y que está caracterizada por 5 piedras fundamentales que han sido mencionadas en este momento. Él habla acerca de la humildad, de la mansedumbre, habla de la paciencia, habla del soportarse unos a otros, que no es otra cosa más que la tolerancia mutua, y habla también del amor. Vivir con estas cualidades es vivir una vida de amor. Y la primera palabra que quiero ver es la palabra humildad. La palabra humildad viene de una palabra griega que quiere decir tapeinotes. Y tapeinotes, oigan lo que significa. Significa ruin, servil, casi esclavo. Por eso es que ser humilde en los tiempos de Cristo era algo denigrante. Nadie quería ser humilde porque era algo servil, algo ruin, algo tan bajo, ser humilde. Pero Pablo no usa la palabra tapeinotes. Él usa una palabra más fuerte. Y la palabra que él utiliza es tapeinoprosine. Y eso significa humildad de mente. Eso quiere decir que aquel que es, como Pablo describe, con humildad, es reconocer el valor y el peso
de la otra persona. La humildad verdadera realmente no se conoció sino hasta la venida de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, siendo rey, siendo el creador, se humilló a sí mismo. Y él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo creo que todos luchamos con lo opuesto a la humildad, que es el orgullo, que es la altivez. Y nos falta ese grado de humildad en muchas cosas de nuestra vida. Reconocer, por ejemplo, que hay gente que es mejor que nosotros, que otro lo hace mejor que yo, que puede servir mejor que cantar mejor que yo, que puede predicar mejor que yo, que puede servir mejor que yo. Nos falta reconocer eso. Y nos falta también decirlo. A veces lo vemos, pero y no lo decimos. La humildad es esencial para la unidad. Yo creo que detrás de toda discordia está el orgullo. Pero el secreto de la concordia es la humildad. Déjame ponerte esta ilustración. En derredor nuestro hay varias personas siempre. Y yo diría que hay solamente dos tipos de personas. Hay personas que nos caen bien y hay personas que no nos caen tan bien. Pero ¿quiénes son las personas que te caen bien? Son las personas que te tratan con respeto, que te tratan con consideración y amabilidad. Que un poco más y están... Esas son las personas que nos caen bien. Pero cuando sale por ahí alguien y nos trata como basura, esa persona yo te aseguro que no nos va a caer bien. Para nada. Pero si en lugar de buscar el respeto de los demás o la consideración que creemos que nos merecemos, que es orgullo, nosotros los respetamos a ellos, nosotros los consideramos a ellos y reconocemos su valor, reconocemos su peso dado por Dios, que es humildad, entonces vamos a promover la armonía. A veces los padres tenemos que reconocer que nuestros hijos son mejores que nosotros, pero díselo. Para vivir en armonía o en unidad dentro de la iglesia, no solamente la humildad, la humildad. Él habla también de la mansedumbre. La mansedumbre también quiere decir amabilidad. Y decía Barclay que es el equilibrio entre estar enojado y no enojarse nunca. Yo no podría eso, la verdad. Mi esposa, mi amada, lo sabe muy bien. Pero se usaba esta palabra, el asunto de la mansedumbre, para domesticar animales que eran salvajes. Para eso se utilizaba esa palabra, la palabra praotes. Por lo tanto, la mansedumbre o la amabilidad no es sinónimo de debilidad, sino de fuerza bajo control. La persona amable, la persona mansa, es alguien que en otras palabras ha sido domesticado por Dios, que es dueño de sí mismo, que tiene mucha fortaleza, pero tiene fortaleza bajo control. Se caracteriza por servir a los demás. Por lo tanto, es también ausencia de hacer valer los derechos personales, sea ante Dios o ante los demás. Así que yo creo que estas primeras dos características, el aspecto de la humildad y la mansedumbre, son como una especie de siameses inseparables que van de la mano cogida. El humilde no alardea de sus méritos, ni de lo que hace, ni de lo que tiene, ni de lo que es, ni de lo que ha conseguido siquiera. No alardea de sus méritos personales. Y el manso es alguien que piensa poco en sus derechos. No, pero es que tú a mí.
No. Un ejemplo de este carácter manso y humilde es nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero que él habla también es de la paciencia. Y la paciencia no es otra cosa más que soportar por mucho tiempo a gente provocativa. Gente que te provoca. Pero luego habla el de soportarse unos a otros, que no es otra cosa más que el ser tolerantes. Y el ser tolerante significa soportarse mutuamente. Soportarse. Y también yo pienso que la paciencia y la tolerancia son como esas siameses inseparables, por supuesto por razones obvias. El uno soporta por mucho tiempo a gente provocativa y el otro soporta a que está en su derredor. Finalmente, en esta primera parte, él habla también acerca del amor. Recuerden lo que dice el texto. El texto dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. El amor lo que está buscando siempre es el bienestar del otro. Ese busca el amor. Yo puedo decir, no sé si decirlo con orgullo o con humildad, pero puedo decir que mi esposa me ama. Y lo puedo decir con 32 años de casados que tenemos, apariencia, porque en estos 32 años de casados que tenemos, nunca me ha dado mal, sino solo bien. Y ha procurado siempre mi bien. Y a veces enseñándome a costilla o en detrimento de ella. Cosas que a veces me han avergonzado. Cosas como, no, toma el abrigo que tú lo necesitas, tú eres más friolento que yo. El amor busca siempre el bienestar de los demás. Bueno, yo espero que mi esposa pueda decir eso también de mí. Dice Colosenses 3:14, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Es el vínculo de la unidad. Ahora, sin estas virtudes, sin la mansedumbre, sin la humildad, sin la paciencia, sin el tolerarse, sin el amor, no podrá existir unidad en el pueblo del Señor. No podrá existir. A Dios le agrada toda virtud que sea hija del amor. Por ahí empieza todo. Vamos al segundo punto. La unidad de la iglesia depende o surge de nuestra unión con Dios. Vamos a leer de versículo 3 al 6 de Efesios 4. Dice la Escritura, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Si tú te das cuenta, en estos versículos aquí está presente la Trinidad. En el versículo 4, 5 y 6 está hablando de un solo espíritu, luego en el 5 habla de un solo Señor y en el 6 habla de un solo Dios y Padre de todos y en todos. De aquí que se desprende que hay un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un solo espíritu. Por eso es que hay solo una iglesia, la iglesia de Cristo. Ahora, hay varias iglesias locales, pero la iglesia de Cristo en el mundo entero, los santos pasados, presentes y futuros conforman una sola iglesia, un solo cuerpo. Hay una sola cabeza sobre esa iglesia, que es Cristo el Señor. Y hay una sola iglesia porque hay un solo cuerpo y porque hay un solo espíritu. Primera de Corintios 12:13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. No importa de dónde seas, pero es una sola iglesia.
Pero también hay una sola esperanza, dice el texto. ¿Por qué? Porque esta es la vocación nuestra. Yo creo que lo más triste de cualquier persona en este mundo no es la pobreza, sino vivir sin esperanza. Y hay gente que está guardando la jubilación, gente que está guardando la muerte. Y no tiene esperanza. Viven sin esperanza. Tú lo ves a veces en los ojos de las personas, en el rostro de ellos. Viven sin esperanza. Pero dice la Biblia que hay una sola fe y un solo bautismo, porque hay un solo Señor. No hay dos señores. Hay un solo Señor en la iglesia. Por eso es que la fe del cristiano solamente debe estar en Cristo. Nada más. La salvación es por la obra que ha hecho Cristo el Señor. Y esa esperanza y esa vida eterna solo está en Jesucristo. Es por eso que la gente, la humanidad, nuestros hijos, nosotros mismos, debemos de conocer más y mejor a Jesucristo. Él es la fuente de todo bien. Él es el Dios que se hizo hombre, que se humanó y vino a dar a conocer al Padre. No es suficiente con decir, no, yo soy cristiano, yo ya tengo tantos años en el Señor, ya recibí el... No. Cuando tú tienes hambre y sed de Dios, tú vas a la fuente y te alimentas de esa fuente, bebes de esa fuente, te sacias de esa fuente y Dios te llena. Pero al otro día vuelves a tener hambre y vuelves a tener sed. Y eso es lo que tenemos que hacer cada día mientras vivamos de este lado de la eternidad. Pero asimismo hay una sola familia cristiana que nos reúne a todos nosotros, porque dice la Biblia que hay un solo Dios y Padre de todos, que está en todos, por todos y en todos. ¿Quiénes son esos todos? Esos todos eran creyentes y por lo tanto hijos. Dios es Padre solamente de aquellos que han sido redimidos por Él. El Padre, lo que yo creo es que crea una familia. El Hijo crea una sola fe, bautismo y esperanza. Y el Espíritu crea un solo cuerpo. Y la unidad de Dios, esa Trinidad es inseparable, es inviolable. Y también lo es la unidad de su cuerpo, la iglesia. Por eso hay una sola iglesia. Esa unidad debe ser real y gloriosa. En el cuerpo de Cristo no hay lugar para la desunión. No debe haber. Entonces tú mismo deberías de preguntarte si tú eres parte de la unidad de la iglesia o si tú eres parte de la desunión de la iglesia. Eso depende de cómo tú te conduzcas en la iglesia, cómo vivas en la iglesia, el sentido de pertenencia que tengas en la iglesia. Porque a veces la iglesia se ha convertido en el lugar al cual la gente asiste, pero no al que pertenece. El cristiano debe ser alguien que pertenece a la iglesia, no solamente el que asiste. Dios dice en Efesios 4:3, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es una unidad que debe ser, en otras palabras, procurada de manera intencional, esforzándose. No es una opción. No podemos caminar en la iglesia aislados, apartados, separados, como el llanero solitario. No debemos estar en esas posturas. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es una familia. Cuando hablamos de la iglesia local es así mismo.
Por lo tanto, no puede haber unidad si uno no tiene a Dios como Padre. Imagínate que uno tenga a Dios como Padre y por acá el otro no lo tenga a Dios como Padre. El otro, en otras palabras, es un espectador, es solamente alguien que asiste, un asistente. Pero si Dios es el Padre de él, de ella, de él, de todos, entonces habrá unidad. En tercer lugar, la unidad cristiana está enriquecida por la diversidad de los dones que Él ha dado en la iglesia. Por eso es importante el sentido de pertenencia dentro de la iglesia, porque Dios ha dotado a los creyentes de dones, de cierto charismata, los ha dotado, y esos dones son puestos al servicio de la iglesia en el pueblo del Señor. A menos que Dios no te haya dado nada. Y si Dios no te ha dado nada, es porque tú no conoces al Señor. Pero si tú eres un hijo de Dios, de seguro que Dios te ha dado un don. Entonces, la unidad de la iglesia está enriquecida por la diversidad de los dones que Él ha entregado a su pueblo. Ahora vemos que Pablo pasa de la unidad a la diversidad. Así es Dios. De hecho, nosotros mismos en este salón somos todos diferentes. A Dios le encanta la diversidad. Unos altos, otros bajitos, otros medios blancos, otros más trigueños, otros flacos y otros gordos. Pero la unidad de la iglesia se debe a la gracia de Dios, a ese charis de Dios. Pero la diversidad de la iglesia se debe a los dones, al charismata de Dios. Y de esta última es que se deriva la palabra carismático. De ese griego que es charismata, que quiere decir dones, es que se deriva la palabra carismático. Y a cada creyente, como dije, Dios le ha dado un charisma. A cada creyente Dios le ha dado un don. Y va a sonar un poco extraño esto que les voy a decir, pero en ese sentido, todos somos carismáticos. No pentecostales, todos somos carismáticos. Porque a todos Dios nos ha dado ese charisma o ese don de parte de Él. Entonces, a cada uno se nos ha conferido o se nos ha dado, se nos ha concedido la gracia de Él, el don de Él, conforme a la medida del don de Cristo. Y lo primero que debemos notar es esa frase que dice cada uno, a cada uno. Mira lo que dice, vamos a leerlo otra vez, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno. Entonces esa gracia no es otra cosa más que dones que Él te ha regalado sin merecerlo. Y Él ha dado, en otras palabras, lo que Él ha designado dar. Hay una cantidad específica de dones para cada uno. A uno Dios le dio más, a otro le dio menos, pero Él da conforme a su voluntad. Él distribuye los dones conforme a su soberana voluntad. Entonces, ¿qué debemos saber nosotros de estos dones que Él ha dado a la iglesia de manera diversa para enriquecerla y fomentar la unidad? ¿Qué debemos entender? En primer lugar, debemos entender que el dador de los dones espirituales es Cristo. Eso debemos entender. No es que tú naces con dones, es que Dios te los ha dado. Dios te los ha dado. Dice el versículo 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también, que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Ese ascenso y descenso de Cristo está relacionado, sin lugar a duda, con la exaltación y la humillación de Cristo. ¿Sabes que Cristo, cuando vino a la tierra, fue un acto de humildad, de humillación lo que él hizo? La autoridad y el poder del Cristo resucitado es que lleva a derramar sobre la iglesia su espíritu y los dones del espíritu para hacerla madurar. Él no solamente ha derramado su espíritu, sino también sus dones. Y es el Cristo resucitado, exaltado y ascendido quien derrama los dones. El texto lo dice. En segundo lugar, el carácter de los dones espirituales es extremadamente variado dentro de la iglesia. No todos aquí son predicadores, no todos son pastores, no todos cantan como el hermano Luis o la hermana Melissa. No todos cantan así. Pablo dice en el versículo 4 de 1 Corintios 12, ahora bien, hay diversidad de dones. Así dice él, hay diversidad de dones. Hay varias listas que nosotros vemos en las Escrituras donde se describen los diversos dones que él ha dado a la iglesia. Y esas listas parecen no concordar, están como desordenadas. Y aún esta lista no está completa, la lista que vamos a leer en breve. Hay muchos dones que en esta lista no figuran, que no aparecen en Romanos, que no aparecen en 1 Corintios, que no aparecen aquí. Pero en esta lista se mencionan al menos 5 dones. Se mencionan a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. Hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero ¿cuáles son estos dones? ¿A qué se refieren estos dones? Y vamos a ver en primer lugar el de apóstol. Cuando tú ves en la Biblia el aspecto de el significado del apóstol, tiene al menos 3 significados o 3 definiciones. Y solamente por una ocasión se describe o se dirige al cristiano de manera individual. Y está en Juan capítulo 13, versículo 16. Dice allí la Biblia, en verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado. Ahí está la palabra apóstol. Ni un enviado es mayor que el que lo envió. Todo cristiano es un siervo y es un enviado. De alguna manera es un apóstol. ¿A dónde es enviado? Al mundo como un embajador. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Todos nosotros somos enviados por Cristo como embajadores. Pero solamente en una ocasión se utiliza esa palabra. Otra definición es cuando se refiere a los apóstoles de la iglesia, quienes fueron enviados. Por ejemplo, en 2 Corintios 8:23 dice Pablo, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo. Los hermanos, ¿cuáles hermanos? Los otros hermanos de la iglesia de Corinto, los otros hermanos que estaban con él. Ellos también eran enviados. Pero ¿a qué definición corresponde este pasaje que hemos leído? Yo creo que es a la tercera. Yo creo que se está refiriendo al grupo pequeño formado por los 12, incluyendo a Matías
y también a Pablo y también a Santiago, el hermano de Jesús. Ellos, para ser considerados apóstoles, debían ser testigos presenciales de la resurrección de Cristo. Ese era un requisito. Dice el apóstol Pablo cuando él está defendiendo su ministerio: no soy libre, no soy apóstol. Y luego añade: ¿no he visto a Jesús nuestro Señor? Él vio a Cristo cuando se le apareció en el camino a Damasco. Él fue testigo ocular del Cristo resucitado. Y luego dice: ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Además, algunos comentaristas dicen que los apóstoles no solamente tenían que ser testigos oculares del Cristo resucitado, sino que también tenían que hacer dones extraordinarios por mano de ellos. Y tenían que recibir revelación divina de parte de Dios. Porque Dios estaba cerrando el canon de las Escrituras. Las Escrituras todavía no estaban completas. Y Él estaba dando revelación a los apóstoles, que fueron los que escribieron los libros del Nuevo Testamento. Lo otro que menciona son los profetas. Un profeta era alguien que hablaba con fidelidad en nombre de Dios. Era, en otras palabras, un vocero o portavoz de Dios. Nadie debería, en pleno siglo XXI, pretender reclamar esa inspiración comparable a esa frase que decían los profetas en el Antiguo Testamento: así dice el Señor. Nadie debería pretender decir eso. Porque si eso fuera posible, tendríamos que lo que ha dicho ese profeta o lo que ha dicho esa profetisa, añadirlo a lo que dice la Escritura, y la iglesia debería de obedecer. Pero la Escritura ya está cerrada. Ya no hay nada que añadirle, ya no hay nada que quitarle, ya está completa. Por eso yo pienso que aquí los profetas se refieren a aquellos hombres que fueron utilizados como portavoz de Dios, como la voz de Dios, para cerrar el canon, hablando sobre todo en los profetas del Antiguo Testamento, aunque hubieron también algunos en el Nuevo Testamento. Luego habla de los evangelistas. De paso, vale la pena indicar que no hay sucesores de apóstoles ni de profetas, porque el fundamento ya ha sido puesto en la iglesia. No hay otro fundamento que añadir. Nosotros, la iglesia, al día de hoy, está cimentada sobre los apóstoles y profetas, y la piedra angular es Jesucristo. Y de ahí pare de contar. Cualquier otro fundamento que añadamos es peligrosísimo. Nosotros, nuestra vida, debemos estar fundamentados en la doctrina y la enseñanza de lo que dijeron los apóstoles, los profetas, y de lo que ha dicho Cristo como piedra angular. Los evangelistas, bueno, solo aparece en referencia a un hombre llamado Felipe, que era uno de los diáconos que se menciona en Hechos 21:8, y también a Timoteo, cuando le dice Pablo: haz obra de evangelista, en 2 Timoteo 4:5. Pero yo creo, queridos hermanos, que todos debemos de proclamar o evangelizar con las buenas nuevas que traen salvación al perdido, todos. Pero aquí está hablando del evangelismo como un don. El don de evangelista es algo diferente. Pero ese don, lo que yo creo que hace es que alguien pueda explicar el evangelio con sencillez para que la gente lo entienda. Luego habla de los pastores. Y yo creo aquí que cuando habla de los pastores, eso está pegado con pastores y maestros, y es parte del mismo oficio. Esta palabra pastores, a diferencia de los otros dones,
no tiene el artículo que lo define. Por ejemplo, cuando la Biblia habla acerca de los apóstoles, la Biblia dice así, dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, dice, y a otros pastores y maestros. No hay un artículo que lo define, sino que pone uno para los dos. Por eso la mayoría de los teólogos y comentaristas concuerdan en que este oficio tiene que ver con lo mismo. No es lo mismo, pero están unidos. Por eso que dicen que se refieren al mismo oficio, porque la principal tarea del pastor que vela por el rebaño es enseñar, es alimentar al pueblo de Dios. Todo pastor tiene que tener la habilidad para poder enseñar, pero todo el que enseña no necesariamente es un pastor, por múltiples razones. Pero todo pastor debe saber enseñar. Y aunque en su sentido general no haya hoy apóstoles o profetas, hay evangelistas para predicar el evangelio, hay pastores para guiar el rebaño y hay maestros para exponer la palabra del Señor. Es realmente, hermanos y amigos, la enseñanza lo que edifica a la iglesia. Por eso es que esta iglesia debería de orar para que el Señor levante maestros y levante hombres versados en la palabra, entendidos en las Escrituras, que conozcan la palabra de Dios, que conozcan la Biblia y puedan transmitirla, puedan explicarla con claridad, para que nadie refute y cierre todo pensamiento que se levanta contra el nombre del Señor. En tercer lugar, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Dice el versículo 12 de Efesios 4, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito de los dones? Capacitar a los santos. ¿Qué es eso? Edificarlos, servirlos. ¿A quiénes? Al pueblo del Señor. ¿Para la qué? Para la obra del ministerio, dicen unas versiones. Otras versiones dicen para la obra del servicio, que es lo mismo. Entonces, cuando un creyente es enseñado o es instruido, ¿para qué es instruido? ¿Para qué es enseñado? Para que sirva. Para que sirva en el reino de Dios. Para que sirva en la iglesia local. Para que sirva en este mundo. Para que haga la obra del Señor. El pueblo, en otras palabras, debe servir. Esto no es un asunto solamente para los pastores, para los clérigos o para el arzobispo. El pueblo de Dios, la masa, es enseñada e instruida para que sirvan. Y los pastores velamos, cuidamos y alimentamos al rebaño para alentar al pueblo de Dios a descubrir, desarrollar y ejercitar sus dones de manera humilde. Porque yo estoy seguro que si tú eres creyente, Dios te ha dado un don. Cada cristiano debería ser un servidor, un diácono. La palabra diácono quiere decir servidor, pero el diácono en la Biblia es como un servidor oficial. Pero cada cristiano debería ser un diáconos, un servidor, alguien que está sirviendo a Cristo y a su iglesia. Y todos los dones espirituales realmente son dones de servicio. Ese es el propósito del Señor. Él quiere unidad en medio de la iglesia y Él repartió y enriqueció a la iglesia con dones. ¿Para qué? Para que nos sirvamos unos a otros. Para eso lo hizo. No son dados para un uso egoísta. No son dados para ti y tu familia. No son dados
para que los pongas al servicio del pueblo del Señor, para servir a otros. Finalmente, en cuarto lugar, la unidad cristiana o la unidad de la iglesia demanda madurez en el crecimiento. Versículo 13 al 16, dice la Biblia: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hay algo que debemos tener en mente en esta carrera como cristianos. Hay algo especial por hacer en esta vida como cristianos. Y esto tiene 3 fases. Llegar a la unidad de la fe, tener un pleno conocimiento del Hijo de Dios y tener la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, la meta de la iglesia, la meta de los creyentes, no es solamente la iglesia, no es solamente Cristo, sino que es su propia madurez en unidad. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que tú y yo maduremos, que podamos crecer en la fe, que podamos crecer en madurez. Y eso viene como resultado del conocimiento, de la confianza y del crecimiento en Cristo Jesús, como lo dice John Stott. La unidad existe como un don, pero también debe ser alcanzada como meta. Así como hay grados de santidad, yo creo que también hay grados de unidad. La unidad a la que debemos llegar un día es esa unidad completa que hará posible una fe completa y un conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, a esa nueva humanidad, a esa nueva raza que Dios ha levantado, a esos nuevos creyentes que han sido iluminados por Dios por medio de Cristo, ahora el apóstol Pablo le añade un ingrediente más. Y él quiere que seamos maduros en la fe. Madurez. Lo contrario a madurez está ilustrado en lo que leemos. Y habla de los niños. La inmadurez de los niños los lleva a ser como esos pequeños botes llevados de aquí para allá por las olas, por los vientos. Ahora, en contraste con la inestabilidad doctrinal, que es un signo de inmadurez, deberíamos nosotros tener en mente lo que dice el versículo 15 y 16. Oiga lo que dice. Más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La intención de Pablo, al hablar aquí del cuerpo, no es enseñarnos algo de anatomía, ni de biología o fisiología, ni siquiera de ver cómo es que está funcionando el cuerpo, sino la intención de él es ver cómo crece el cuerpo de Cristo. ¿Cómo crece? Dice, de quien todo el cuerpo,
estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Tú le preguntas a Pablo, Pablo, ¿y cómo es que crece la iglesia? ¿Y sabe lo que él te responde? Con verdad y con amor. Yo sé que las verdades a veces no nos gustan, molestan. Las verdades, como que tú sabes, hincan. Pero es mejor que tú recibas una verdad que te haga libre a una mentira que te tenga atado por toda la vida. Si se enseña desde este púlpito algo que es falso o algo mentiroso, ¿sabes para dónde vamos nosotros? Camino a la perdición. Y lo que necesitamos desde todos los púlpitos es predicar la verdad. La verdad del Evangelio. La verdad que nos hace libres. La verdad en amor. Es en amor que yo creo que la iglesia crece y se edifica. Por eso que debe haber una combinación hasta cierto punto equilibrada de lo uno como de lo otro, de verdad y de amor. No hay otro camino para llegar a una completa y madura unidad cristiana. No lo hay. Es la verdad y el amor. Finalmente, una aplicación. ¿Cuál es tu visión de la iglesia de Cristo? ¿Cuál es tu visión? Porque de la visión que tú tengas es como te vas a conducir adentro. De la visión que tengas de la iglesia. Ahora, si tu visión no es aplicar el amor, la unidad, la diversidad, y no tienes un interés en la madurez, yo creo que no tienes una visión correcta, no tienes una visión bíblica adecuada. Porque todo cristiano debe estar centrado en lo que Dios dice en su palabra. Que Él nos ayude y que bendiga su palabra a nuestros corazones. Vamos a orar.